Buenos días, mi nombre es María Camila Aguilar Zapata y a continuación les daré a conocer un poco sobre la película que yo escogí, que yo me vi. Es El Hombre Bicentenario. Esta película fue lanzada el 13 de diciembre de 1999. Esta película narra sobre el proceso de un robot de serie NDR de 114 llamado Andrew, que no solo adquiere conciencia propia, sino que al final logra ser un ser humano adquiriendo las ventajas e inconvenientes que adquiere ser un ser humano. Lo que me llamó mucho la atención de esta película fue la parte de cuando una de sus familiares con las que él creció, llamada Amanda, a la que le decía Damita, logró tener un sentimiento muy fuerte hacia él sin importar que él fuera una máquina. Pero al final ella nunca fue capaz de decirle la verdad, nunca fue capaz de decir lo que sentía, porque según su papá le había dicho unas palabras que quizás ella tomó muy en cuenta, que era que no debía incluir sus sentimientos a una máquina. En parte tiene razón, pero no todas las personas debemos juzgar por cómo sea una otra persona. Independientemente, Andrew podía sentir sentimientos. Al final de todo logró ser un ser humano, pero ya era demasiado tarde. Andrew llegó a su final, luchó y luchó hasta que pudo ser ese ser humano que él tanto quería ser. La historia recorre muchas etapas. Una etapa donde Andrew llega a la familia, donde una de las dos niñas que eran hijas de quien lo adquirió pensaban destruirlo. Una niña poco rebelde y grosera, pero al final creció y ya no le dio más importancia a Andrew porque Andrew estuvo mucho del lado de la damita. Crecieron, pasaron los años, Andrew tuvo la primera etapa que fue adquirir su propia libertad. Él tomó conciencia de sí mismo y así lo quiso. Bueno, tuvo su propia libertad, su amo, su señor, como él le decía, se la dio, pero con condiciones de que ya no podría estar en el hogar de ellos, que ya él era libre, que él ya podía hacer lo que quisiera. Andrew tuvo la responsabilidad y la valentía para irse del lugar y adquirió su propia casa. Construyó su casa a la orilla de la playa. Una casa hecha de madera muy hermosa. De hecho, sí, tenía una gran pasión por la madera. Pasaron los años, Andrew, otra etapa que él obtuvo fue querer vestir ropa humana. O sea, en su cuerpo metal quiso obtener prendas de ropa, prendas de vestir. También lo pudo hacer, también lo logró, de hecho vestía muy bien, se veía fantástico. Pasaron los años y la damita se casó. Amanda, su más querida persona, se casó. Se casó con un hombre que quizás a él no le agradaba, pero era quien Amanda quería, porque sentía que sí podía darle sus sentimientos de verdad, que sí podía tener una familia realmente verdadera con ese ser humano. Se casó, pasaron los años y el señor envejeció. Todos envejecían menos Andrew. ¿Por qué? Porque Andrew era una máquina. Pero Andrew quería seguir siendo un humano y quería sentir ese sentimiento de que se siente envejecer. El señor envejeció, falleció. Andrew sentía dolor, pero no podría expresarlo por medio de lágrimas. Bueno, pasaron los años. Ya la damita tuvo sus hijos, se divorció de su esposo que quizás nunca tuvo buena vida con él, pero tuvo dos hijos, los cuales uno de ellos era grosero y patán con Andrew. Pero Andrew no le prestaba mucha atención a esto, no, simplemente le hacía caso omiso a lo que el niño decía. Al fin era el hijo de la damita, quien él la adoraba con toda su vida. Pasaron los años, la damita iba envejeciendo, los niños iban creciendo, pero Andrew seguía igual. Quizás quiso ir en busca de alguien igual a él y se fue de viaje, queriendo buscar un robot igual a él. Pasaron viajes tras viajes y no lograba conseguirlo. Seguía viendo robots que no servían, que estaban fuera de línea, que ninguno era igual a él, que nada.
Llegó a un sitio donde logró localizar una robot mujer llamada Galatea, quien era impresionantemente una bailarina. Se movía impresionante. Se le acercó, habló un poco con ella lo llevó a donde ella era y resulta y sucede que ella vivía con un hombre creador de robots. Tenía mucha tecnología dentro de él. Este hombre se llamaba Rupert. Andrew habló con él y le contó un poco sobre su historia, le contó sobre lo que él quería, lo que quería obtener y Rupert, lo ayudó. ¿Cómo lo ayudó? En su gran y magnífica transformación, que dio resultados magníficos, excelentes, gracias a esta persona y al gran potencial que Rupert tenía, pudo lograr hacer un ser humano. Empezaron su transformación, le puso piel, le puso sentidos a su cara, o sea, le hizo una transformación totalmente espléndida. Rupert regresó otra vez donde la damita, pero ya era un poco tarde. Se cruzó con alguien muy parecida a la damita, pero esa persona no lo reconocía. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí dentro de mi casa? Él no se lograba entender. Cuando de repente llega la realmente damita, quien ya tenía un poco de edad, pero Rupert, aún así, su sentimiento hacia ella seguía intacto, y el igual de ella hacia él, solo que los años los habían cambiado. Las cosas cambian, como dijeron en la película, y eso es realmente verdad. Pero Rupert sintió una inclinación espléndida sobre su hija, llamada Portia, quien tenía muchos parecidos a ella cuando era joven, cuando se conocieron en realidad. La damita fue envejeciendo, pasaron los años, las cosas cambian. Se enfermó y tristemente falleció. Andrew sintió un dolor tan fuerte, pero no podía expresarlo con lágrimas, que eso fue una de sus otras transformaciones. Fue donde Rupert, a que le pudiera transformar eso, que él pudiera sentir los sentimientos como humanos, llorar, sentir, reír, y Rupert lo logró, se lo pudo hacer. Pero Andrew seguía teniendo contacto con Portia, quien era la hija de la damita. Pasaron días y días y Andrew seguía teniendo contacto con ella, pero ella tenía a su pareja, con quien se iba a casar próximamente. Andrew, como ya tenía sentimientos de humano, sintió un poco de celos hacia ella y hacia ese hombre. Lo veía feo, un hombre que no valía la pena para ella, y se lo quería hacer saber, pero ella también pensaba lo que algún día el padre de su madre le dijo: no te inclines, no abras sentimientos hacia una máquina, pero sin saber lo que realmente podía sentir esa máquina. Se iba a llegar la boda de la chica, pero Andrew se interpuso antes de eso y le dijo unas palabras que quizás le llegaron al corazón a Portia, diciéndole: no siempre tenemos que ser perfectos, podemos hacer lo incorrecto y tú no lo estás haciendo. Quiero que me des un beso, quiero sentir eso. Portia accedió después de pensarlo un rato y tuvieron su primer beso. Después de eso, ambos pudieron sentir el amor que se tenían, que realmente ambos se amaban y que quizás haciendo lo incorrecto podrían llegar a hacer lo correcto. Y así fue. Después de su beso, los dos se juntaron, tuvieron una linda historia, compartieron momentos, mañanas, noches, besos, cenas, desayunos. Pero a la final, ella reconoció y se lo dijo: no podremos ser aceptados nunca. Pero él, como era tan valiente y tan llevado de las ganas de ser un ser humano, dijo: daré el siguiente paso. Fue a la juez, a la corte, donde quería ser nombrado como ser humano, pero el primer intento se lo rechazaron completamente, porque la juez dice
que una máquina nunca dejará de ser una máquina y que un humano nunca podrá ser una máquina. Andrew se sintió muy triste, pero no se daba por vencido. Quiso acceder al siguiente paso, donde Rupert le dijo: te convertiré en un humano por completo, incluyendo todo lo que tenemos nosotros. Y Andrew accedió, y así fue. Pero ya que Andrew adquirió todo lo de un ser humano, empezó a envejecer al igual que Portia. Ya los dos no se veían con aspecto tan joven como desde el inicio. Ya los dos estaban un poco viejos, pero sin embargo se seguían queriendo y amando. Y así fue. Los dos llegaron a la corte ya siendo dos ancianos. Y allá fue donde por fin nombraron a Andrew un ser humano. Y ahí llegó su final. Andrew murió, pero murió feliz y con las ganas, con la dicha de saber que luchó y luchó hasta querer lo que tenía, que era ser un ser humano. Portia no quería estar sola en el mundo. También adquirió su muerte. Y aquí llega el final de la película. Me encantó, sinceramente me dejó una gran reflexión y muchas gracias. Hasta luego.